monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número y una o varias letras, de forma que las letras pueden estar elevadas a algún exponente. Acabamos de escribir un monomio, ya que tenemos un número que está multiplicando a varias letras elevadas a exponentes naturales. Entonces, dentro de un monomio se pueden distinguir varias partes. Por un lado está el coeficiente, que es la parte numérica. Si nos fijamos en nuestro monomio, la parte numérica en este caso sería el número 3. Ahí lo tenemos, lo remarcamos. Ahora, la parte literal sería el resto del monomio. Es decir, las letras con sus exponentes. En este caso, x y al cuadrado sería la parte literal del monomio que hemos puesto por ejemplo. Y el grado, por último, es el exponente al que aparece elevada la letra si en el monomio aparece una única letra, o la suma de exponentes si hay varias letras. En nuestro caso, es eso lo que sucede. Tenemos x elevado a 1 y la y elevado a 2. Por lo tanto, el grado va a ser la suma de esos dos valores. 1 más 2, 3. 3 es el grado del monomio que hemos puesto, por ejemplo. Vamos a dar más ejemplos. Escribimos, por ejemplo, menos 5x y al cubo z4. Entonces, ¿quién sería el coeficiente? Pues el coeficiente sería el número menos 5, ya que es la parte numérica del monomio. ¿Quién sería la parte literal? El resto del monomio, es decir, x y al cubo z a la cuarta. ¿Y quién sería el grado? El grado, como nuevamente vuelve a haber varias letras, entonces va a ser la suma de los exponentes de dichas letras. La x está elevada a exponente 1, la y elevada a exponente 3 y el exponente de la z es 4. Por lo tanto, el grado de este monomio será 8. Si nuestro monomio hubiese sido, por ejemplo, 5a al cuadrado, el grado simplemente hubiese sido 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo decimos que dos monomios son semejantes? Pues son aquellos monomios que tienen la misma parte literal, incluyendo los exponentes, ¿de acuerdo? Tienen la misma parte literal. Y no podemos olvidar que tienen que coincidir en los exponentes, porque a veces con las prisas se nos olvida y es muy importante saber distinguir cuándo dos monomios son semejantes o no, sobre todo a la hora de realizar operaciones con ellos. Entonces, incluyendo los exponentes. A continuación voy a escribir una lista de monomios y vamos a intentar emparejar cuál de ellos son semejantes entre sí, cuáles de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, más 11xy al cuadrado, por ejemplo, menos 25a, 13x al cuadrado, 14xy, por ejemplo, esos. Vale, vamos a buscar cuáles de esos monomios son semejantes. Pues si hay alguno semejante a este, tiene que ser algún monomio que tenga las letras x e y que en ambas estén elevadas solo a grado 1. Entonces, ¿este sería semejante? No, ¿por qué? Porque la y aquí está elevada a grado 2, mientras que en el primero de ellos estaba elevado a grado 1. Y sabemos que para que sean monomios semejantes, tienen que tener la misma parte literal, incluyendo los exponentes. Esto es lo que os he dicho que hay que remarcar, ¿de acuerdo? Entonces, sí que hay otro monomio que es semejante a este, al 5xy. ¿Y cuál es? Pues 14xy. Ahora, ¿hay algún monomio semejante a menos 3x al cuadrado? Sí, si os fijáis bien, lo tenemos aquí, 13x al cuadrado, y estos dos monomios ya no son semejantes ni entre ellos ni a los que ya hemos remarcado. ¿Cuándo dos monomios son opuestos? Pues son monomios semejantes, vamos a ir escribiéndolo, son monomios semejantes, pero tienen los coeficientes opuestos. Son monomios semejantes con sus coeficientes números opuestos. ¿Qué son números coeficientes? Con sus coeficientes números opuestos. ¿Qué son números opuestos? Pues son números que son iguales salvo por el signo. Es decir, son números con distinto
signo. Así pues, si yo os diese, por ejemplo, el monomio 5ab², entonces, ¿quién sería su monomio opuesto? Pues sabemos que es, pues, por la definición, un monomio semejante, y un monomio semejante es aquel que tiene la misma parte literal, es decir, las mismas letras con sus mismos exponentes. Pero, ¿qué ocurre? Que para que sea un monomio opuesto, su coeficiente es un número opuesto, es decir, es un monomio cuya parte numérica tiene distinto signo. Aquí la parte numérica o coeficiente del monomio es un 5. ¿Quién sería, por tanto, el coeficiente en el monomio opuesto? Pues menos 5. Por lo tanto, el opuesto al monomio 5ab² es menos 5ab². Esta definición la emplearemos sobre todo para realizar restas de monomios. ¿De acuerdo? Esta definición es importante para restar monomios, y la definición de monomios semejantes va a ser muy importante a la hora de sumar o restar monomios.